El rey Salomón es una figura de gran relevancia en la historia de Israel, ampliamente reconocido como el monarca más sabio que jamás gobernó la nación. Nacido como hijo del rey David y de la reina Betsabé, Salomón recibió de su padre no solo un reino próspero, sino también una rica herencia cultural y espiritual. Se le atribuye la construcción del primer templo en Jerusalén, un proyecto monumental que se convertiría en el centro de la adoración israelita y un símbolo de la presencia divina entre el pueblo. Salomón también es recordado por sus notables contribuciones al pueblo de Israel en áreas como la justicia, la administración pública y la promoción del comercio, que trajeron prosperidad y estabilidad al reino. Además de su talento administrativo, Salomón era un hombre de gran sabiduría, famoso por sus proverbios y enseñanzas que hasta hoy son estudiados y admirados. Su fama se extendió por todo el Medio Oriente, atrayendo visitantes de tierras lejanas, como la reina de Saba, quien vino a ponerlo a prueba con enigmas y se impresionó con su inteligencia y riqueza. Sin embargo, un aspecto intrigante de su vida genera cuestionamientos hasta el día de hoy. En su vejez, Salomón comenzó a adorar a otros dioses, influenciado por sus esposas extranjeras, que trajeron consigo prácticas religiosas distintas. Este desvío de la fe en Yahweh plantea la duda sobre si habría muerto en medio de la idolatría o si, en algún momento, se habría arrepentido y vuelto a la fe en el único Dios verdadero que lo guió durante gran parte de su vida. El contraste entre su sabiduría y sus acciones finales provoca reflexiones profundas sobre la fragilidad de la fe y la influencia de las circunstancias personales. La historia de Salomón es, por lo tanto, una poderosa lección sobre la importancia de la fidelidad espiritual y los peligros que pueden surgir incluso en las vidas de los más sabios y favorecidos. En este vídeo, exploraremos más detalles sobre el reinado de Salomón, un periodo fascinante y lleno de acontecimientos significativos en la historia de Israel. Pero antes de sumergirnos en esta jornada, no olvides suscribirte al canal, dejar tu me gusta y activar la campanita de notificaciones para ser avisado cada vez que haya un vídeo nuevo. La participación de ustedes es fundamental para que sigamos trayendo contenidos interesantes e informativos. La coronación del rey Salomón fue un evento de gran importancia, no solo para el pueblo de Israel, sino también para la historia de las monarquías antiguas. Su historia se encuentra principalmente en los libros de Primero Reyes y Primero Crónicas, donde se narran detalles sobre su ascenso al trono y los desafíos que enfrentó. Salomón era hijo de David con Betsabé, una unión marcada por controversias y tragedias, pero que también resultó en una significativa línea real. Además de su nombre más conocido, Salomón también era conocido por el nombre Jedidías, que significa amado por el Señor. Este nombre le fue dado por el profeta Natán, en reconocimiento al cariño especial que Dios tenía por él. Curiosamente, no hay relatos en la Biblia que detallen la infancia y juventud de Salomón, lo que deja un espacio para la especulación y la interpretación de los estudiosos. Ellos creen que Salomón tenía aproximadamente 18 años cuando comenzó a reinar, un momento que exigió no solo coraje, sino también sabiduría para lidiar con un reino en crecimiento y las expectativas que lo rodeaban. La juventud de Salomón, por lo tanto, es un misterio que suscita curiosidad y genera preguntas sobre cómo se preparó para el papel monumental de gobernante que estaba por venir. A lo largo de este vídeo, analizaremos los eventos que moldearon su liderazgo y las decisiones que lo llevaron a convertirse en uno de los reyes más emblemáticos de la historia. La coronación de Salomón no solo continuó la dinastía de David en el trono de Israel, sino que también marcó el inicio de una era conocida por sus victorias, sabiduría y expansión del reino. Este periodo se caracterizó por una prosperidad sin precedentes, donde Salomón estableció alianzas diplomáticas y comerciales con naciones vecinas, aumentando la influencia y el prestigio de Israel en la región. Su habilidad para administrar el reino y cultivar relaciones amistosas con otros pueblos fue uno de los factores que contribuyeron a la paz y la estabilidad durante su reinado. Salomón se volvió famoso por su notable sabiduría, la cual recibió en un momento crucial de su vida, durante una visita de Dios en un sueño. En este encuentro divino, Dios ofreció a Salomón la oportunidad de elegir cualquier cosa que deseara. En un acto de humildad y visión, no pidió riquezas, una larga vida o la derrota de sus enemigos, como muchos podrían esperar. En cambio, pidió sabiduría para gobernar a su pueblo con justicia y discernimiento, demostrando un profundo sentido de responsabilidad por el bienestar de su nación. Por causa de esta elección altruista, Dios concedió a Salomón una sabiduría excepcional, haciéndolo famoso por su capacidad de tomar decisiones justas y resolver disputas de manera equitativa. Su reputación se extendió por toda la región. Muchos viajeros, incluida la famosa reina de Saba,
vinieron de lejos para escuchar sus enseñanzas y ser testigos de su sagacidad en cuestiones complejas. Salomón se convirtió no solo en un gobernante, sino también en un símbolo de justicia y equidad, estableciendo un legado que sería recordado por generaciones. La sabiduría de Salomón se reflejó en varias áreas, incluyendo la administración pública, la construcción de infraestructuras grandiosas, como el templo en Jerusalén, y la elaboración de proverbios y escritos que aún son estudiados y admirados. Su capacidad para discernir y resolver conflictos se volvió legendaria, con historias que ilustran su perspicacia y comprensión profunda de la naturaleza humana. Así, el reinado de Salomón no solo consolidó la dinastía davídica, sino que también estableció un estándar de liderazgo que resonaría a lo largo de la historia de Israel. Además de la sabiduría, Dios también le otorgó a Salomón riquezas, bienes y honor, que ningún otro rey tuvo antes o después de él. Esta abundancia material fue un reflejo de la bendición divina sobre su reinado y contribuyó a la fama de Israel como una nación próspera y poderosa. El rey Salomón reinó en Israel durante 40 años, un periodo marcado por paz y estabilidad, permitiendo que el reino se expandiera y se fortaleciera. Su gobierno no solo consolidó la dinastía davídica, sino que también elevó a Israel a un estatus elevado entre las naciones vecinas. El territorio bajo su dominio era extenso, abarcando una vasta área que incluía no solo las tribus de Israel, sino también regiones adyacentes. Su corte era bien organizada y sofisticada, reflejando la riqueza y la cultura de su tiempo. Salomón implementó una administración eficiente que ayudó a mantener el orden y el desarrollo social, económico y cultural del reino. Su ejército, por su parte, contaba con carros de batalla y una caballería bien equipada, preparados para proteger las fronteras y garantizar la seguridad del pueblo. Además de las medidas defensivas, Salomón también se destacó como un excelente comerciante, reconociendo la importancia del comercio para la prosperidad de su reino. Construyó nuevas carreteras y estableció fortalezas en las fronteras, que no solo protegían las rutas comerciales, sino que también facilitaban el tránsito de mercancías y viajeros. Estas inversiones en infraestructura fueron cruciales para el crecimiento económico de Israel, ya que permitieron un flujo constante de bienes y servicios, conectando el reino con mercados lejanos. Salomón controlaba estas rutas comerciales y establecía puntos estratégicos que se convirtieron en centros de comercio vibrantes. Esta iniciativa no solo proporcionó un retorno financiero significativo, sino que también promovió intercambios culturales y tecnológicos con otras civilizaciones. El reino de Salomón se convirtió en un centro de comercio y cultura, atrayendo mercaderes, artesanos e intelectuales de varias partes del mundo. Así, el reinado de Salomón no solo solidificó su legado como un monarca sabio, sino también como un gobernante visionario que comprendió la importancia de la riqueza material y de la diplomacia en el fortalecimiento de su nación. Además de ser un gran diplomático, Salomón utilizó sus matrimonios estratégicos para garantizar acuerdos ventajosos para su nación, eliminando la necesidad de preocuparse por amenazas militares. Estos matrimonios, que frecuentemente involucraban a princesas de reinos vecinos, no solo solidificaban alianzas, sino que también promovían la paz y la estabilidad en una región a menudo marcada por conflictos. A través de estas unificaciones, Salomón logró crear un entorno más seguro para su pueblo y fortalecer la posición de Israel entre las naciones circunvecinas. Durante su reinado, realizó varias construcciones monumentales, siendo la más importante de ellas el Templo de Jerusalén. Este templo fue erigido para albergar el Arca de la Alianza, que representaba la presencia divina entre el pueblo de Israel, concretizando así el proyecto de su padre, David, quien había soñado con construir una casa para Dios. La construcción del templo llevó 7 años y fue una de las empresas más ambiciosas de la época, involucrando a miles de trabajadores y artesanos que contribuyeron con sus habilidades para crear una obra maestra de arquitectura y arte. El templo no solo era un centro de adoración, sino también un símbolo de la identidad nacional y espiritual del pueblo israelita. Su grandiosidad y belleza reflejaban la gloria de Dios y la importancia del culto en la vida de la nación. Además del templo, Salomón también construyó una magnífica sala para su trono, donde realizaba juicios y tomaba decisiones importantes, asegurando que la justicia se aplicara de manera equitativa. Esta sala era un testimonio de su sabiduría y autoridad, sirviendo como un lugar donde el pueblo podía buscar la resolución de disputas y cuestiones legales. Otra de sus grandes obras fue la construcción de una casa para la hija del faraón, una de sus esposas, que simbolizaba la alianza entre Israel y Egipto. Esta residencia no solo ofreció comodidad y dignidad a la princesa,
sino que también reforzó la relación diplomática entre las dos naciones. Salomón también diseñó su propia residencia, que se destacó por su grandiosidad y elegancia, reflejando no solo su estatus como rey, sino también su gusto por la belleza y la cultura. Estas construcciones, que embellecieron Jerusalén y fortalecieron su posición política y religiosa, se convirtieron en hitos históricos y espirituales, y su importancia reverberó a través de los siglos. El legado arquitectónico de Salomón no solo definió el paisaje de la ciudad, sino que también dejó una impresión duradera en la historia de Israel, simbolizando la realización de un sueño colectivo y la manifestación de la presencia divina entre el pueblo. A pesar de toda su sabiduría, Salomón cometió algunas decisiones equivocadas que tuvieron consecuencias significativas para su reino. Entre estas decisiones, la imposición de una pesada carga de trabajo y altos impuestos sobre el pueblo se destacó y generó descontento. Aunque estas medidas fueron a menudo justificadas por la necesidad de financiar sus grandiosas construcciones y proyectos, como el Templo de Jerusalén, acabaron por sobrecargar a la población, creando un clima de insatisfacción y resentimiento. Sin embargo, sin duda, el peor de sus errores fue la poligamia. Salomón tuvo impresionantes 700 esposas y 300 concubinas, un número colosal que no solo reflejaba su estatus real, sino también sus ambiciones políticas. Muchas de estas mujeres eran extranjeras, provenientes de reinos vecinos, y sus matrimonios eran frecuentemente utilizados como estrategias diplomáticas para garantizar alianzas y mantener la paz. No obstante, esta práctica tuvo un costo espiritual significativo. Muchas de estas esposas adoraban a otros dioses y traían consigo sus creencias y prácticas religiosas, lo que tuvo un impacto profundo en la fe de Salomón, por ende, en el pueblo de Israel. Con el paso del tiempo, estas mujeres acabaron introduciendo la idolatría entre el pueblo, llevando a Salomón, en su vejez, a practicar una adoración mixta. Comenzó a adorar no solo al Dios de Israel, sino también a otros dioses, como Moloc y Astarot, que eran cultuados en rituales que desafiaban los principios monoteístas que David, su padre, había defendido. El libro de Primero Reyes, capítulo 11, versículo 4, afirma que, siendo ya viejo, sus mujeres le pervirtieron el corazón para seguir otros dioses, y su corazón no era totalmente fiel al Señor, su Dios, como lo había sido el de David, su padre. Esta transición espiritual no solo debilitó la relación de Salomón con Dios, sino que también tuvo repercusiones graves para la nación. La idolatría comenzó a propagarse entre el pueblo, resultando en divisiones y conflictos internos. El desvío de Salomón de la adoración verdadera provocó la ira de Dios, quien, según la narrativa bíblica, decidió dividir el reino tras su muerte, como una forma de castigo. Así, las fallas de Salomón, especialmente en relación con la poligamia y la idolatría, no solo comprometieron su propia integridad espiritual, sino que también tuvieron un impacto duradero en la historia de Israel, reflejando la fragilidad humana incluso en las figuras más sabias y poderosas. A causa del pecado de idolatría del rey Salomón, muchos se preguntan si habría muerto en medio de la idolatría o si, en algún momento, se habría arrepentido y vuelto a la fe en el único Dios verdadero que lo guió durante gran parte de su vida. Esta cuestión ha generado un intenso debate entre teólogos y estudiosos de la Biblia, que buscan entender la complejidad de la vida y las elecciones de Salomón. Al analizar el texto de Primero Reyes, muchas personas creen que Salomón no habría reconectado con el Señor antes de su muerte, considerando su alejamiento espiritual y los errores cometidos a lo largo de su reinado. Sin embargo, es importante notar que la Biblia no aclara claramente si murió en medio de la idolatría, lo que lleva a una variedad de interpretaciones y suposiciones. Algunos estudiosos argumentan que, ya viejo, Salomón podría haber permanecido en sus malos comportamientos hasta el final de su vida, sin buscar la redención o el perdón que podría haber encontrado en Dios. Esta visión es sostenida por la narrativa de su vida, que enfatiza su desvío y la influencia negativa de sus esposas extranjeras en su fe. Por otro lado, hay quienes sostienen que Salomón puede haberse arrepentido y convertido en los últimos días de su existencia, una perspectiva que ofrece un destello de esperanza y redención, incluso para una figura tan compleja. Este último argumento se basa con frecuencia en la idea de que el libro de Eclesiastés, que se atribuye tradicionalmente a Salomón, habría sido escrito en su vejez. En este libro, expresa reflexiones profundas sobre la vida, la futilidad de las riquezas y la búsqueda de significado. En Eclesiastés, capítulo 2, versículos 24 y 25, afirma que no hay nada mejor para el hombre que comer, beber y disfrutar del bien de su trabajo, resaltando que esto viene de la mano de Dios.
Este pasaje sugiere una posible reconexión con la idea de que la verdadera felicidad y satisfacción están enraizadas en una relación con el Creador, y no en las riquezas o placeres temporales. Además, el tono reflexivo y a menudo melancólico de Eclesiastés puede interpretarse como una señal de arrepentimiento, donde Salomón reconoce los errores de su juventud y busca entender el verdadero propósito de la vida. Esta interpretación permite que los lectores vean a Salomón no solo como un rey sabio, sino también como un hombre que, a pesar de sus fallas, buscó la verdad y el significado hasta sus últimos días. Así, el dilema sobre la espiritualidad de Salomón al final de su vida sigue provocando discusiones y reflexiones sobre la naturaleza del arrepentimiento, la fe y el viaje espiritual de cada individuo. Estos dos puntos de vista demuestran que no es tan simple concluir si Salomón se arrepintió o no de sus errores. La complejidad de la situación es evidente, ya que las Escrituras no ofrecen una respuesta definitiva, y la interpretación de su vida y sus elecciones se deja abierta a discusión. El hecho es que solo Dios conoce el corazón de una persona y solo Él determina quién será salvo o no. Esta idea nos recuerda la profundidad de la relación entre el ser humano y lo divino, donde las intenciones y los sentimientos más íntimos son comprendidos solo por Dios. Sin embargo, el pecado de idolatría de Salomón trajo consecuencias serias para el reino de Israel, que se manifestaron de varias formas. Aunque Dios decidió, por amor a David, no retirar el reino de Salomón de sus manos, la desobediencia de Salomón no pasó sin repercusiones. En cambio, enfrentó las amenazas de enemigos levantados por Dios, como Hadad, que regresó de Egipto con el objetivo de causar tumulto, y Jeroboam, quien se convertiría en una figura central en la división del reino. Jeroboam era un líder fuerte y trabajador, y su rebelión contra las políticas de Salomón fue alimentada por la insatisfacción popular con los altos impuestos y la pesada carga de trabajo impuesta por el rey. La insatisfacción con la administración de Salomón se agravó con el tiempo, y Jeroboam, al darse cuenta de la oportunidad, comenzó a ganar apoyo entre las tribus del norte, que se sentían oprimidas y descontentas. Durante el reinado de Roboam, hijo de Salomón, esta tensión culminó en la división del reino de Israel en dos partes. Jeroboam gobernó sobre el reino del norte, que estaba compuesto por 10 tribus, mientras que Roboam reinó solo sobre el reino del sur, que incluía la tribu de Judá y parte de Benjamín. Esta división no solo alteró el panorama político de Israel, sino que también tuvo profundas implicaciones espirituales y sociales, llevando a una nueva era de conflictos y rivalidades entre las dos mitades del pueblo israelita. La división del reino es un recordatorio poderoso de las consecuencias que pueden derivarse de elecciones espirituales erróneas, y cómo la idolatría y la desobediencia pueden afectar no solo la vida personal de un individuo, sino también la salud y la unidad de una nación. El legado de Salomón, por lo tanto, es una combinación de gran sabiduría y fallas significativas, reflejando la complejidad de la condición humana y la necesidad constante de buscar la fidelidad al Dios verdadero. A pesar de que Salomón dejó el reino desgastado y a punto de derrumbarse en sus últimos días, es importante destacar que hizo contribuciones significativas a Israel que moldearon la nación y la cultura de su pueblo durante mucho tiempo. Su legado incluye no solo la construcción del magnífico templo de Jerusalén, que se convirtió en un símbolo de la fe y la adoración israelita, sino también el desarrollo de una administración eficiente y la promoción de un periodo de paz y prosperidad sin precedentes. Salomón trajo conocimiento y comercio a Israel, convirtiendo al reino en un centro de intercambio cultural y económico en la región. Además, sus reflexiones, expresadas en el libro de Eclesiastés, ofrecen sabiduría temporal que sigue resonando con aquellos que buscan significado y propósito en la vida. A pesar de sus fallas, Salomón permaneció como una figura central en la historia bíblica, y sus lecciones sobre la búsqueda de la sabiduría, la importancia de la fe y las consecuencias de las decisiones personales son relevantes hasta hoy. Espero que hayas disfrutado conocer un poco más sobre el reinado de Salomón y las complejidades que rodean su vida y legado. Deja en los comentarios tu opinión sobre los últimos días de vida de Salomón y cómo interpretas sus decisiones y arrepentimientos. Agradezco que hayas visto el vídeo y me gustaría conocerte un poco más. Deja en los comentarios de qué ciudad estás hablando, que las bendiciones del Señor te alcancen donde quiera que estés. Recuerda que cada interacción es valiosa y ayuda a construir una comunidad fuerte y comprometida. Y no olvides, suscríbete al canal, deja tu me gusta y activa las notificaciones para no perderte nuestros próximos vídeos. Tu participación es fundamental para que podamos seguir trayendo contenidos interesantes y enriquecedores. Hasta la próxima.